Arrancamos de nuevo con Meridiano 64. Uno por ahí se ha preguntado muchas veces, ¿da resultado controlar la velocidad en la ciudad de Córdoba? ¿Qué se hace? ¿Se ponen multas? ¿No se ponen multas? ¿Qué se hace con el dinero de las multas? También por ahí, ¿cómo debe viajar correctamente un menor en un auto? ¿Qué nos puede exigir y qué no la policía caminera? Para despejarnos de estas dudas y algunas otras, recibimos al especialista en estas cuestiones, el doctor Horacio Bota Bernaus. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por acercarse al espacio. Un gusto, un gusto. Me parece interesante las preguntas, sobre todo en esta preocupación de que la seguridad vial sea comprendida por el ciudadano. Uno de los defectos más importantes que veo en las políticas de seguridad vial es que imponemos al ciudadano y no lo hacemos participar del por qué y el para qué. Entonces, siempre la seguridad vial termina siendo como una molestia, un agravante, la posibilidad de que me sancionen y no la posibilidad que para lo cual fue creada la seguridad vial, que es para salvar vidas, ¿no? Tras más de 20 años, la Municipalidad de Córdoba vuelve a controlar la velocidad en el ejido urbano. ¿Cómo lo ve a esto, doctor? Yo creo que es una facultad, pero también una obligación. La velocidad es uno de los dos factores de riesgo que más accidentes generan y más víctimas generan. De tal suerte que cualquiera que se precie de trabajar en seguridad vial tiene que valorar que hay que hacer control de velocidad. No hay ninguna otra posibilidad más que recordar que hay un límite para poner la cosa riesgosa que es el automóvil en movimiento en una ciudad que está densamente poblada y en donde conviven múltiples usuarios. Por lo tanto, desde el concepto de la necesidad creo que no hay que discutirlo, es más, no deberíamos demorarnos más y no debería asombrarnos que controlemos la velocidad. Lo que creo que además deberíamos aprovechar estos momentos donde le vamos a decir al ciudadano, si usted no cumple la ley lo vamos a sancionar, es darle también, como decía mi abuelita, también alguna caricia. Es decir, hoy el ciudadano también yo pediría, y ya como ciudadanos, que controlemos el estacionamiento ilegal en avenidas, en lugares increíbles. Recordemos, en las avenidas, doctor, está prohibida en la mayoría, ¿no? Y están señalizadas, aunque empieza ya con el tiempo a haber carteles que están defectuosos. Una señal vial que esté defectuosa, esté descolorida, esté parcialmente rota, ya es una señal que no tiene envergadura para exigir, ya no tiene la necesidad y la obligación de exigir su cumplimiento. Por eso siempre digo, una señal que no está en condiciones hay que sacarla y reemplazarla inmediatamente. Por lo tanto, está prohibido. También me preocupa mucho, tenemos una ciudad que está bastante colapsada, pero yo creo que puede mejorar sin necesidad de grandes obras. Yo por ejemplo nunca creí que había que hacer esta obra de la Plaza de España sin buscar alternativas, no porque tal vez al final sea necesaria hacer la obra, hubiera sido necesaria técnicamente hacer la obra, sino que hay que buscar alternativas menos onerosas, que significa simplemente planificar circulación o distribuir la circulación en distintas vías. Buscar alternativas antes de las grandes obras, porque a veces una gran obra me soluciona un problema de un lugar, pero me traslada el problema a 3 o 4 de distancia, por lo cual a mí me preocupa eso. ¿En qué se le está errando, doctor? Porque uno ve por todos lados la ciudad repleta de autos mal estacionados, incluso hasta en doble fila, vehículos que circulan en cualquier estado, incluso también los negocios que ponen cajones o balizas que no son legales. Y a veces los containers, ¿quién controla los containers? El tiempo, la señalización. En Córdoba hemos tenido muchos accidentes con containers, nunca se ha podido realmente definir una política que no complique la seguridad vial, una política que podría ser que no puedan estar en horario nocturno, que podría ser con otro tipo de advertencia. Es decir, hay que buscar porque los accidentes son bastante los que se han ocurrido en Córdoba y hay que pensar. ¿En qué se erra? Claramente en que al margen de las políticas urgentes hay que pensar en las políticas a mediano y largo plazo. Es decir, hoy tenemos una congestión determinada, me gustaría saber cuáles son los estudios y cuáles son las posibles soluciones que hay que ir pensando. Yo simplemente de mirar, a veces en los horarios picos, simplemente cuando tengo 3 carriles y en un carril cada 30 o 40 metros tengo 1 o 2 autos estacionados, quiere decir que perdí el 33% de la capacidad de esa vía, de tal suerte que yo por eso creo que aún en este nivel de congestión hay soluciones alternativas que no simplemente signifique empezar a controlar y sancionar. ¿Sería ¿no? solución tener un equipo de grúas como Buenos Aires? A ver, todos estos sistemas de control funcionan, creo yo, en la medida que den respuestas
la administración al ciudadano. Si yo controlo la velocidad, pero sigue habiendo congestión, sigue habiendo semáforos no coordinados, sigue habiendo estacionamiento ilegal, sigue habiendo carga y descarga en lugares increíbles que uno dice, ¿cómo puede cargar a las 10 un cajón de gaseosas en Colón y General Paz? Es decir, ¿y qué es lo que está pasando como ciudad? Me parece que le tenemos que dar al ciudadano. Tienen que hacerlo a esto durante la noche, doctor, ¿no? Para aclarar la Tienen que acordarlo. A ver, yo no creo que el Estado tenga que imponer. Hay que llamar al centro comercial y decir, muchachos, tenemos que fijar una hora. No puede haber carga y descarga entre 7 y 9 de la mañana. Y son ideas. En las horas pico. En las horas pico. 7 a 9 y no puede haber de 17 a 19. A partir de eso, defíname cuál es la franja horaria. Es decir, y después analizaremos si es factible. Me parece que acá no es solo imponer. Yo entiendo el comerciante que dice, yo no voy a hacer pagar horas extra a mi empleado para recibir los insumos y productos. Está claro, pero tampoco puede ser que toda la ciudadanía tenga que soportar 1 hora y media para trasladarse de un punto al otro de la ciudad porque hay carga y descarga en lugares vehículos mal estacionados. O vehículos mal estacionados. Doctor, ¿hay alguna persona competente, idónea, que controle estas cuestiones, que se fija, que diga, esta lomada no se puede poner acá porque los autos frenan a cero en una avenida y chocan de atrás, o se caen las motos? No estoy en la gestión. Seguramente hay gente muy valiosa, gente muy sensible. Lo que pasa es que la dinámica de esta gran ciudad, y eso también siempre lo he comentado, impone que al margen del equipo de gestión que está resolviendo la urgencia, haya un equipo de desarrollo de los proyectos que van a resolver el problema de la gente. Normalmente he sido funcionario y he sufrido lo que es esto, terminas absorbido por la urgencia. Por eso siempre he dicho que hay que tener un equipo que vaya pensando la ciudad, no solamente para mañana, sino para 10, 20 o 30 años. Eso es lo que ha hecho que las grandes ciudades se vayan desarrollando. No significa que hoy vamos a solucionar este problema o que en una gestión se van a solucionar todos los problemas. Significa que cada gestión tenga un proyecto que cuando venga la otra pueda continuarlo, que es otro gran déficit y muy típico de la Argentina. Todos aquellos proyectos que vienen y que más o menos son exitosos de la gestión anterior, viene la nueva gestión o le cambia el nombre o le cambia la incidencia o la forma de hacerlo. A mí me parece que lo primero que plantearía para esta ciudad es hacer un acuerdo político, sentarnos tal vez en este momento preelectoral y pensar 10 medidas que pudieran mejorar la ciudad para los próximos años. Doctor, en la presentación hablábamos de lo que podía o lo que no nos podía exigir la policía caminera, ya sea de la provincia de Córdoba o de cualquier provincia. ¿Qué puede exigirnos y qué no? Es muy interesante la pregunta porque la verdad que en estos momentos, que es otra de las cosas que critico, ¿no? Se han hablado de todos los operativos veranos, que era cómo iban a controlar a los ciudadanos, pero en ningún operativo verano escuché, por ejemplo, cómo iban a garantizar una cosa muy simple, que dentro de la hora, en cualquier lugar de la ruta, pudiera recibir ante una urgencia un servicio de emergencia. Es decir, siempre presentamos la seguridad vial como una obligación del ciudadano que tiene que hacer todo bien porque el Estado lo va a castigar. Ahora, no hay ninguna propuesta del Estado para decir, además, en esta ruta que vamos a controlar va a tener este servicio para garantía suya. O, por ejemplo, rutas donde no existe un parador para estacionar, para descansar. Es decir, dejemos de pensar la seguridad vial solo como que el papá le exige al hijo y no que el hijo pueda esperar algo del papá. O donde no hay señal que haya de esos postes con un teléfono. Exactamente, señal de auxilio o que le dé información útil. Es decir, nosotros acá le enseñamos, le exigimos en los operativos veranos todo lo que tiene que hacer bien, pero nada de darle algo a favor del ciudadano. ¿Qué puede, digamos, descontando lo que nos debería brindar el Estado a favor del ciudadano, qué puede exigir, la caminera y qué no? ¿Qué debería exigir? Digo debería porque cada vez me encuentro en distintos lugares del país ciertas conductas que hasta rayan lo abusivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, he visto en Tucumán, en Buenos Aires, que le han exigido, no sé si lo mantienen, no tengo todos los días el control de esto, han exigido la inspección técnica vehicular en el caso de Tucumán, que sea de Tucumán, en el caso de Buenos Aires, exigiendo una inspección técnica vehicular. Nosotros en la Argentina no tenemos una revisión técnica vehicular que además tiene distintos nombres. La verificación técnica vehicular, la BTV, la RTO, la revisión técnica obligatoria o la verificación técnica en distintas maneras. Es decir, que en el país ni siquiera le llamamos lo mismo. Por lo cual un ciudadano dice, che, ¿tenés la RTO? ¿Qué sé yo qué es la RTO? Hay muchos abusos. Lo que debería exigir, y es lo que corresponde, son 3 o 4 cosas básicas. La primera, acreditar que yo puedo manejar el vehículo que estoy manejando. Bien. Eso se acredita con una licencia de conducir, de las cuales vamos a tener 3 cosas muy simples y muy rápidas que tener presentes. Primero, que la debo portar en original.
No puedo llevar una copia, por más que sea certificado por escribano, original la tarjeta. Eso significa que otra cosa, discusión estúpida que escucho por ahí, que no la tengo que exhibir, no la tengo que entregar. No, la tiene que entregar. Lo que no va a hacer el policía es retenerla sin una justa causa, pero yo la tengo que entregar porque es la única forma de corroborar si es falsa, si está adulterada, etcétera, etcétera. El segundo requisito es que esté vigente, no esté vencida. Y el tercer requisito es que se adapte esa licencia al tipo de vehículo que manejo. Con eso acredito que yo puedo conducir, puedo estar a cargo de este vehículo. El segundo requisito es que yo estoy autorizado a manejar ese vehículo. ¿Cuál es la autorización para manejar ese vehículo? La tarjeta de identificación del vehículo, antiguamente llamada tarjeta verde. Si yo soy el propietario con esa tarjeta verde, desde que lo compro hasta que lo venda o me muera sin venderlo, con esa tarjeta verde su propietario lo puedo manejar siempre. ¿Cuál es el problema? Una limitación que tiene cierta lógica, es que para cualquier familiar, cualquier amigo, cualquier vecino, para poder manejarlo, esa tarjeta solo puede tener hasta 1 año de emitida. Y si no, vamos a la tarjeta azul. Y si no, tiene que ir a una tarjeta de autorización, que le llamamos tarjeta azul. Con una salvedad, que también he escuchado algunas barbaridades de algunas multas que han hecho. Si el titular del auto va al lado, va atrás en el auto, no tengo que llevar la tarjeta verde porque la autorización de conducir... La azul. No tengo que llevar la azul, perdón, porque la autorización es claramente efectiva porque el titular del auto va en el auto. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos aprendiendo con el doctor Horacio Bota Bernaus cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de las exigencias de la caminera, y también le vamos a preguntar cómo se debe llevar un niño o un bebé correctamente en un auto. Doctor, habíamos quedado en el tema de lo que nos podía exigir la policía caminera, y una era el seguro. El seguro. Bueno, esta es otra gran discusión y otro gran desconocimiento. Antiguamente había que llevar la póliza y el último recibo de pago. Eso era para acreditar que contábamos con una cobertura de acuerdo al vehículo y que habíamos pagado la última cuota. A partir del cambio de los pagos virtuales, de todo lo que ha cambiado el sistema de pago... Se puede tener en el celular. Se puede, en el 2008 se decidió en conjunto la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es un órgano federal que regula todo lo que tiene que ver con cualquier seguro que rija en la Argentina, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Dije lo anterior de la Superintendencia de Seguros porque significa que es el órgano que va a determinar la forma de acreditar el pago del seguro. Esto porque, por ejemplo, Mendoza dice no. Nosotros es ley provincial y no rige lo que resuelve la agencia, pero sí debe regir lo que resuelve la Superintendencia de Seguros. Esa es otra cosa inaceptable. ¿Y qué dice la Superintendencia? Que dice que debo presentar lo que se llama el certificado de cobertura, que es un cartoncito que normalmente viene con la póliza. Ese cartoncito tiene los datos del vehículo, los datos del asegurado, sobre todo la vigencia y la forma que se pague el seguro. Es más, a partir de esta nueva modalidad de acreditar en forma virtual, yo puedo acreditar esas circunstancias llevando en mi celular ese instrumento que es el certificado de cobertura, porque no tiene firma ni certificación alguna. No hace falta que sea de papel. No hace falta que sea de papel. Yo suelo decir, si usted lo puede imprimir y llevar por las dudas, porque hay todavía, hace poco me pasó en Santa Fe que me dijeron, bueno, lo llevan en el celular, por esta vez lo dejo pasar, pero tiene que llevarlo impreso. Entonces, para no pasar un mal momento, uno lo hace imprimir, lo lleva en la guantera y se soluciona. ¿Algo más puede exigir la caminera? La caminera, lo que otro que están exigiendo, sobre todo influenciados las provincias litoraleñas con Brasil, es el control del matafuego. El matafuego debe ir en el habitáculo, en un soporte. En un soporte fijo. Yo siempre cuento que hay una anécdota muy linda. En Córdoba, un inventor generó el soporte que se adhiere con el sistema de Velcrox, abrojo, que se adhiere a la estructura y que ha certificado que eso es mejor que incluso que los remaches pop. Y eso, la ventaja es que no tengo que romper el auto, y si cambio de auto simplemente lo saco. Digo, esto es muy importante. ¿Y eso es legal? Es absolutamente legal, porque la ley no discrimina, sobre todo cuando se certifica que puede responder igual que una estructura, una atornilladora estructura. Y en esto también hay que fijarse siempre, sobre todo antes de salir, que no esté vencido, que eso es simplemente mirando el triangulito verde. Si la aguja del manómetro está dentro del triangulito verde, está... No importa que tenga oblea, como dicen muchas veces, mientras esté dentro del triángulo verde, está habilitado. Eso es lo otro que le suelen exigir, además del uso del cinturón. Hoy se incorpora, aunque es para discutir un tiempo, pero desde el punto de vista de la seguridad es necesario, la necesidad de que los menores de 10 años viajen
no solo atrás, sino con los sistemas de retención infantil, la gente los conoce como la sillita. Adecuado a la edad. Adecuada a su edad y a su peso. ¿Puede pedir entonces la caminera el BTV, el ITV? No, la caminera en Córdoba no lo puede pedir porque en la provincia no existe una norma que obligue a todo vehículo radicado en la provincia a tener la verificación técnica obligatoria. No puede exigir eso y en realidad yo le diría que ninguna provincia podría exigir eso para transporte, para vehículos particulares, salvo, por ejemplo, Santa Fe, que tiene una ley provincial que exige que todos los vehículos radicados en la provincia de Santa Fe tengan esta verificación, salvo esa policía, pero solo para aquellos autos radicados en la provincia donde rige la norma. Un ejemplo más simple, Córdoba tiene la revisión técnica vehicular o la inspección, la ITV, inspección técnica vehicular, puede exigir, la policía municipal lo hace, de hecho, la de Córdoba, exigir que se cumpla con este requisito. Ahora, si viene un auto radicado en La Calera, esa exigencia no es posible que lo haga la policía municipal. Bien, es importantísimo saberlo porque esto se genera muchas discusiones. Porque a veces en el desconocimiento también los pícaros aprovechan. Esto es lo que digo y me duele, porque yo estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que tener un control, pero el control debe ser absolutamente pensando en la seguridad vial como único objetivo. Doctor, sabemos que está trabajando en un nuevo libro desde hace un tiempo. ¿Quiere contarnos algo? ¿Todavía prefiere no hacerlo? Es un libro que va a apuntar justamente a eso que me tiene preocupado, que es la gente, llegar al ciudadano común, a Doña Rosa, como decía algún periodista famoso, para tratar de explicarle aquellas dudas que me ha presentado a lo largo de casi 35 años de trabajar en esto, en las conferencias, en las charlas, en los distintos lugares del país. Las preguntas son bastante similares y de alguna manera demuestran que desde lo que hacemos seguridad vial no hemos sabido de alguna manera seducir al ciudadano para que entienda la seguridad vial. La seguridad vial, cuando la entiendo, es más fácil que la cumpla, las normas y los postulados. Ahora, si yo no sé por qué me hacen hacer esto ni para qué, es una cuestión casi de libre albedrío. A mí me parece que está bien y lo hago, pero no saber por qué nos impide que el ciudadano se sume a esto de la seguridad vial. ¿Podemos deducir entonces que el principal problema no es la falta de control, como uno piensa a veces, sino que es la falta de educación? Indudablemente. Yo creo que nadie se levanta a la mañana con ganas de matarse en un accidente de tránsito. Nadie se levanta a la mañana deseando que se le cruce un peatón. Entonces, si nadie quiere matar ni morir, tal vez lo que está faltando es que me digan cómo no matar y morir a través de mi conducción o mi conducta en la vía pública. ¿Es lo que está haciendo el Estado en estos momentos? O sea, salvo algunas iniciativas, todavía no es muy difícil transferir este tipo de cuestiones. Hace poco... ¿Tendría que ser una materia en el colegio desde, digamos, la educación inicial, la seguridad lo vial? podríamos discutir. Yo creo que a nivel, yo trabajo, me toca coordinar un parque temático de educación vial para niños de 4 a 12 años. Entre los 4 y los 12 años, la mejor forma de transferir la educación vial es a través de la actividad del docente, del propio docente formado en seguridad vial vinculada a la actividad escolar. El docente, en este parque nuestros instructores son docentes formados en seguridad vial y son docentes que tienen la capacidad de poder transmitir de la mejor manera posible al niño los principios, el porqué y el para qué de la seguridad vial. Si a mí me pidieran dar una charla para chicos de 7, 8 años, yo no sabría ni cómo empezar. En cambio, el docente, que tiene la expertise, la formación, no solo sabe cómo hacerlo, sino que mide sus resultados. Por eso este parque es realmente una maravilla ver cómo los chicos comprenden la seguridad vial cuando hay un buen interlocutor que le baja aquello que es teórico, que a veces parece tan complejo como es la seguridad vial, a un lenguaje que el chico lo entienda. Este es el desafío que tenemos. A nivel secundario probablemente haya que pensar no en una materia, pero sí en un espacio curricular del nivel secundario que de alguna manera, desde otras perspectivas y con otras herramientas pedagógicas, transmita al joven. El joven, sobre todo en los últimos 2 años de secundario, trabajo en un proyecto con una escuela de Córdoba hace muchos años, el joven en los últimos 2 años está muy abierto a que le enseñemos. Es el momento que hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque va a acceder a su primer vehículo, a su primera licencia, a su primera moto. A su primera moto. Y después, algo que existe poco en el país, lamentablemente, no le hemos prestado atención a la educación vial en la universidad, siendo que hace no mucho tiempo un
rector de una universidad me dijo, nuestro problema más grande de abandono de carreras tiene que ver con accidentes de tránsito. Este es un dato por lo cual habría que reformular cómo metemos y es la educación principal vial causa de muerte en los jóvenes. Además, exacto. los jóvenes son los que van a la universidad. Doctor, le agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio y lo comprometemos a que venga antes de la presentación de su libro. Con todo gusto, vamos a venir a charlar y a mí lo que me preocupa de tanto en tanto es justamente que el ciudadano entienda que la seguridad vial es para mí, para él, exacto, para su familia. El beneficio de si todos. nosotros no lo entendemos, vamos a seguir discutiendo si está bien o mal que me controle. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Nos despedimos hasta la semana que viene. Siga compartiendo en nuestra pantalla. Muchas gracias.